Ha llegado el momento más importante de esta tarde. Todo es importante, lo sabemos. Nuestra reunión, nuestra asistencia, nuestra presencia, eh, nuestro clamor, nuestra oración, nuestras alabanzas, todo es importante. Pero la palabra del Señor, no podemos negarlo, merece una atención especial. Porque sabemos que en la Biblia es Dios mismo quien se dirige al hombre. Así que les invito a buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y si lo encuentra, nos colocamos de pie en reverencia a las Sagradas Escrituras. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien, pueden tomar asiento. Hermanos queridos, el sermón que vamos a compartir a continuación lleva por título Cuando Dios nos lleva al desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto. Y nosotros debemos saber que el desierto es una de las pedagogías más profundas y más notables de Dios. Escuchó muy bien eso, ¿cierto? El desierto es una de las pedagogías más profundas y más notables de Dios. Iglesia, quiero comenzar diciendo algo que a ninguno de nosotros, por supuesto, no nos gusta escuchar. No todos los caminos de Dios son cómodos. No todos los caminos de Dios son cómodos, pero todos son formativos. Pero todos son formativos. A nosotros los creyentes nos encanta hablar de promesas. Nos encanta hablar de bendiciones, pero son pocos. Son muy pocos los creyentes y los predicadores que nos gusta hablar de los procesos. A mí personalmente, y lo digo con mucha humildad en mi corazón, a mí me encanta hablar de la imagen de Cristo en nosotros, me encanta hablar del arrepentimiento, de la conversión, de la metanoia, y es por eso que me atrevo a decir esto. Muchos predicadores hablan solamente de promesas y de bendiciones y que Dios te ha llamado para prosperarte, para bendecirte, pero créanme, cuando se les acaba esto, se les va el gozo, se les acaba el trabajo, se les acaba el dinero, se acaban sus pasiones, se acaban sus convicciones por Cristo. Pero son muy pocos los que predican de los procesos en Dios. No les gusta hablar de la tierra prometida, pero nosotros debemos saber que para poder llegar a la tierra prometida, y esto es básico, hermanos queridos, Israel tuvo que pasar por el desierto, y nosotros tendremos que pasar por el desierto también. Y sin embargo, cuando uno abre la Biblia, descubre algo muy revelador. Cada vez que Dios quiso formar profundamente a alguien, primero lo llevó ¿dónde? Al desierto. Cada vez que vamos a la Biblia nos encontramos con esta verdad notable, con esta verdad maravillosa, con esta verdad suprema. Cada vez que Dios quiso formar profundamente a alguien, primero lo llevó al desierto. Moisés fue formado ¿dónde? En el desierto. David fue formado ¿dónde? En el desierto. Elías fue quebrantado ¿dónde? En el desierto.
Y aún nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu, no por Satanás, fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y los predicadores de hoy en día, hablando solamente de bendiciones, bendiciones y bendiciones. ¿Qué les parece? ¿Y cuándo nos vamos a sentar, hermanos queridos? ¿Cuándo nos vamos a sentar a preparar exposiciones sobre la imagen de Cristo en nosotros? Sobre el arrepentimiento, sobre la conversión, sobre lo que debemos creer, etcétera, etcétera. Hoy en día las redes sociales y un gran número de creyentes utilizando sus redes solamente para decir el diezmo no es bíblico, y comienzan con puras barbaridades, demostrando que esto no es bíblico, demostrando que esto no es bíblico, demostrando que esto no es bíblico. Si ya sabemos, ya lo entendemos, pero ¿cuándo vamos a predicar los procesos en Dios? ¿Cuándo? Esto ya nos dice algo muy importante. El desierto no siempre es señal de rechazo. El desierto muchas veces es señal de elección, de que Dios nos ha elegido. Y no estoy hablando de la elección de nuestros hermanos calvinistas, no estoy hablando de eso. El desierto no es sinónimo, no es señal de rechazo. El desierto es sinónimo y señal de que Dios ha puesto su mirada en ti, de que Dios nos ha escogido, de que Dios nos ha elegido y de que Él desea trabajar en y por nosotros. Y con esta idea en mente, hermanos queridos, quiero que vayamos nuevamente a recordar nuestro texto de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Por favor, obsérvenlo con lupa. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Miren, ¿quién los llevó al desierto? Fue el Señor. ¿Para qué? Esa palabrita siempre significa, denota, implica propósito. ¿Para qué el Señor nos lleva al desierto? Hermano querido, ¿no te lleva al desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Entonces aquí Moisés está hablando a un pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto de hacer su ingreso, pero antes de permitirles avanzar, les dice algo clave, y yo se los transmito en el nombre del Señor. Acuérdate del camino. Acuérdate del camino. ¿Por qué estas palabras son tan importantes para el pueblo de Israel, para los líderes de Israel? ¿Por qué estas palabras son tan importantes hoy para nosotros? Porque todo aquel creyente que olvida el proceso, cuando llega la bendición, se vuelve orgulloso. Por eso, todo aquel creyente, lo voy a repetir, cuando olvida el proceso, cuando llega la bendición, se enorgullece, se levanta, se vuelve arrogante, comienza a caminar sobre las nubes. Y entonces Moisés comienza a explicarles por qué Dios les permitió el desierto. Y lo primero que nos enseña es esto. Número 1, he traído entre 6 y 7 ítems en este estudio. Número 1, el desierto no es casualidad, es dirección divina. El desierto no es casualidad, es dirección divina. Fíjese en la expresión, por donde te ha traído Jehová tu Dios. Por donde te ha traído Jehová tu Dios. El texto no dice por dónde vagaste, por dónde te perdiste. Dice por dónde te ha traído Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Estas palabras significan que el desierto no es un accidente, no es un error, no es una improvisación. Todo esto es dirección soberana de Dios. Aquí necesitamos entender algo importantísimo. No todo lo difícil que vivimos es un ataque satánico. No todo lo difícil que vivimos
Es Satanás, el diablo, atacándonos, atormentándonos, etcétera, etcétera. En nuestra vida hay procesos que vienen directamente de la mano de Dios. Y por supuesto que eso nos incomoda, eso nos va a molestar, eso va a ser una espina en nuestro zapato. Porque nosotros queremos un Dios que solamente nos consuele. Señor, tú eres un Dios bueno, amoroso. Tú solamente tienes que consolarnos. Pero no siempre nos gusta un Dios que también forma. ¿Y saben qué? Dios es un Dios consolador. Pero también es un Dios que forma. Ahora bien, cuando Dios nos lleva al desierto, no es solo para ubicarnos e instalarnos geográficamente. Es para trabajar mucho más profundo en nosotros. Para eso Dios nos lleva al desierto, para trabajar de manera más profunda en nosotros. Y eso es lo que nos lleva exactamente al segundo punto. Porque el desierto no solo nos cambia del lugar en el que estamos. El desierto no solo nos cambia del lugar en el que estamos. El desierto cambia lo que hay en nuestro corazón. El desierto cambia lo que hay en nuestro corazón. Y por eso el texto continúa diciendo, número 2. El desierto revela lo que hay en el corazón. El desierto revela lo que hay en nuestro corazón. Como dice el texto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Se dan cuenta la verdad maravillosa que estamos aprendiendo hoy? El desierto es porque Dios desea mostrar lo que somos. Mostrarnos a nosotros mismos, convencernos a nosotros mismos de lo que llevamos dentro. La palabra probar no significa tentar, significa examinar. La palabra probar no significa tentar, significa examinar. El desierto, hermanos queridos, no crea pecado. El desierto no crea pecado, el desierto lo manifiesta. Cuando estamos en la abundancia, todos decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega la crisis, cuando llega la escasez, se revela la fe real que hay dentro de nosotros. Cuando estamos en abundancia, amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando llega la crisis, se revela de qué estamos hechos. En la comodidad es fácil confiar en el Señor, dígame si no. Cuando tienen trabajo los hermanos, los amigos, las familias, cuando tienen vehículos 0 kilómetros, cuando todo va bien, los proyectos, los trabajos están aumentando, los clientes aumentan, es fácil confiar en el Señor, pero en el silencio se ve realmente si creemos. En el silencio se ve realmente si creemos. Y aquí debemos entender algo que es clave, hermanos queridos. Dios no permite el desierto para humillarnos públicamente. Dios no permite el desierto para humillarnos públicamente, sino para revelarnos privadamente lo que todavía necesita ser tratado. ¿Entendieron eso? Porque Dios no sana lo que no se reconoce. Dios no sana lo que no se reconoce. Lo que tú desconoces, Dios no lo puede sanar. Pero este proceso de revelación en el desierto no ocurre sin dolor, y por eso el texto avanza un poco más y nos lleva al tercer punto. Número 3. El desierto quebranta el orgullo. El desierto quebranta el orgullo. Como dice Deuteronomio 8:3, y te afligió. Y te afligió. Esa palabrita hebrea significa humillar, humillar, anaj, anaj.
También significa doblar, someter, y no para destruir, sino para formar. Nuevamente, para formar, porque el orgullo espiritual, hermanos queridos, es más peligroso que un pecado visible. El orgullo espiritual es más peligroso y más destructivo que un pecado visible. Entonces, Dios prefiere un corazón quebrantado antes que un ministerio inflado. Dios prefiere un corazón quebrantado antes que un ministerio inflado. Y muchas veces Dios permite que se nos acaben las fuerzas para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Muchas veces Dios permite que se nos acaben las fuerzas para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Pero Dios, hermanos queridos, no solo quiebra el orgullo, también cambia nuestra fuente de seguridad. El Señor no solo quiebra y rompe nuestro orgullo, sino también cambia nuestra fuente de seguridad. Y eso nos conduce al siguiente punto de nuestro estudio. Hermano, 4. Muy bien. Número 4. El desierto cambia nuestra dependencia. El desierto cambia nuestra dependencia y te hizo tener hambre, dice el Señor. Y te hizo tener hambre. Dios permitió literalmente la necesidad, la crisis, la escasez. Fue Dios quien la permitió. ¿Por qué? Porque mientras hay recursos, no hay dependencia. Mientras hay recursos, nos olvidamos del Señor. Y lo hemos visto en muchos creyentes que les comenzó a ir bien. Cambiaron hasta su forma de hablar, hasta su forma de vestir, y comenzaron a menospreciar a los demás. Ya después no compartían con los demás abajo, porque Dios les dio un poco más, se creían superiores a los demás. Y por eso Dios se los va a quitar. Porque el orgullo espiritual es peor que el pecado visible. Entonces, hermanos queridos, mientras hay recursos, no hay dependencia. Al contrario, más te olvidas de Dios, más te alejas de Dios, más te pierdes de la iglesia local, de la reunión con tus hermanos, porque tienes que seguir generando, tienes que seguir produciendo. Porque ahora tu vida tiene otro estatus y tienes que generar para ese estatus. Tienen que arrepentirse estos hermanos, porque la prosperidad los ha enfermado, Entonces el hambre levantó la mirada del pueblo al cielo. El hambre levantó la mirada del pueblo al cielo. El maná caía cada mañana. No se podía guardar, no se podía acumular. Y de esta manera Dios les enseñó una fe diaria. Dios les enseñó a confiar diariamente. No fue una fe del recuerdo, no fue una fe del pasado, fue una fe del presente. No fue una fe del recuerdo, no fue una fe del pasado, fue una fe del presente. Hermanos queridos, hay una verdad profunda. Muchos creyentes viven hoy espiritualmente del pan de ayer. ¿Cuántos entendieron eso? Muchos creyentes viven hoy espiritualmente del pan de ayer. Lo que hice ayer, yo antes oraba, yo antes cantaba, y muchos están viviendo de eso. No sé si me entienden ahora la ilustración. Viven de las alabanzas de ayer. Muchos creyentes están viviendo con el corazón lleno de cenizas, de lo que eran ayer, de lo que hicieron ayer, de hoy. Yo cuando era coordinador, yo cuando era predicador, yo cuando oraba, yo cuando evangelizaba, y el Señor le dice, ¿y por qué no hoy? No sé si me están entendiendo. El Señor le dice, saca la ceniza del altar y enciende el fuego nuevamente.
Entonces eso es lo que estoy diciendo. Muchos creyentes hoy viven espiritualmente del pan de ayer. Pero Dios hoy nos dice, yo quiero que dependas de mí hoy. Porque esa dependencia diaria tiene un propósito aún mayor. Y lo veremos a continuación. Número 5. El desierto nos enseña a vivir de la palabra. El desierto nos enseña a vivir de la palabra. Como dice 8:3, para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Dios les estaba enseñando que la vida no se sostiene solo por lo visible, sino también por lo invisible. No es el pan lo que mantiene al hombre, es la palabra de Dios. Jesús citó este texto cuando fue tentado, ¿lo recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre. ¿A quién se lo dijo? A Satanás en el desierto. Y estas palabras que citó Jesús entonces, las dijo Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Jesús citó este texto cuando fue tentado porque el desierto, hermanos queridos, forma discernimiento. En el desierto aprendemos a escuchar a Dios cuando ya no hay ruido a nuestro alrededor. En el desierto aprendemos a escuchar a Dios cuando ya no hay ruido a nuestro alrededor. Es Dios quien calla muchas veces todas esas voces para que solo su voz se vuelva suficiente. Es Dios quien calla todas esas voces que están a nuestro alrededor, hermanos queridos. Y cuando la palabra vuelve a ser suficiente, entonces el corazón ya está listo para avanzar. Para avanzar. Número 6. Y en lo personal este fue mi punto favorito. El desierto prepara para la promesa. El desierto prepara para la promesa. Nadie, hermanos queridos, entra a Canaán. Nadie entra a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque la promesa sin formación destruye. La promesa sin formación destruye. Dios, antes de entregar territorios, primero forma corazones. Antes de usar públicamente, primero nos trata en lo privado. Y antes de la gloria viene el proceso. No sé si entendieron eso, mis hermanos queridos. Dios, antes de entregar territorios, primero forma corazones. Antes de usar públicamente a una persona, primero lo forma en lo secreto, en lo privado. Y antes de la gloria viene el proceso. Y los envidiosos y los escarnecedores y los criticones, ¿qué dirán después? Dirán que te gustan las lucecitas y que te gustan las pantallas y todo eso. Pero no, hermanos queridos. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque están enfermos espiritualmente, lamentablemente. Y debemos orar por ese tipo de personas. Y no es que te gusten las lucecitas. Es Dios honrando a quienes le honran. Es Dios usándote públicamente porque ya te trató en lo secreto, ya te trató en lo privado. Entonces ahora Dios te usa como una saeta. Pero no significa que te gustan las lucecitas. Eso viene de corazones envidiosos nada más. Es Dios honrando a quienes le honran. Es Dios honrando a quienes le honran nada más. Mi hermano, mi hermana, para terminar, si hoy estás en el desierto, no pienses que Dios te abandonó. Si hoy estás en el desierto, no pienses que Dios te abandonó. Tal vez te está formando, tal vez te está limpiando, tal vez te está preparando. Sepas que el desierto no es castigo, el desierto es la escuela de Dios. No es pérdida, es una inversión eterna. No es pérdida, es una inversión eterna. Y cuando el desierto cumpla su propósito, Dios mismo te llevará adelante. Porque el Dios que permite el proceso
es el mismo Dios que cumple la promesa. El Dios que permite el proceso es el mismo Dios que cumple la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie. Hemos terminado. Haremos una oración final por este estudio. Les invito a cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Dios y diremos: Señor nuestro, te damos gracias porque aún en el desierto tú sigues siendo fiel. Gracias porque entendemos que hoy el proceso no es castigo. Entendemos hoy que el proceso es formación. Formación y en tu mano. Si alguno de nosotros está caminando en sequedad, en silencio o en espera, ayúdanos a no murmurar y a confiar. Forma nuestro corazón, quita toda autosuficiencia y enséñanos a depender cada día de tu palabra. Que no salgamos del desierto iguales, siendo las mismas personas, sino que seamos más humildes, más firmes y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.